a quien va a tener el momento de alabanza. Vamos a invitar a Jenny Navarro, ella nos está acompañando de Colombia. Así que Jenny, te dejamos el espacio para la alabanza. No sé si estaba conectada, si no está. Sí, espérame un momento. Dale. Mientras saludamos acá a Juan José Najarro y a Ricardo Ramos Lacán, que se nos unieron. A ver, le vamos a dar un momento a Jenny. Bueno. Bueno. Voy a cantar, voy a prender la cámara. Buenas. Voy a cantar un canto que se llama el Salmo 23. ¿Sí? Y pues sabemos que el Salmo 23 nos recuerda que a pesar de que estemos en cualquier aflicción, pues Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, aunque andemos en tribulación, pues Él siempre nos ayudará. Los anuncios aquí que nunca fallan. Cristo es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar y me pastoreará. Mi alma confortará, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque yo sé que tú estarás conmigo. Me infunde aliento tu vara y tu callado, oh Señor. Tú estás conmigo. Mesa prepararás delante, oh Dios, de mí, y con aceite en mi cabeza ungida es por ti. Y ya mi copa está rebosando y ciertamente sé, Señor, que bien y misericordia por siempre me guiarán. Todos los días, a cada instante de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. Moraré por largos días. Aunque ande en valle
casa de Dios, moraré por largos días, moraré por largos días. Amén. Amén. Muchas gracias, Jenny, por acompañarnos. Bueno, que Dios te bendiga y te siga acompañando este talento que te dio, que lo siga perfeccionando y que lo puedas usar siempre para él. Así que, bueno, muchas gracias, Jenny, por acompañarnos. Hermosa canción, hermoso mensaje, hermosa voz. Bueno, vamos a pasar a la parte central ya del programa. Como sabrán, como ya dijimos, vamos a estar este mes con el estudio de la escuela sabática y vamos a invitar a quien va a tener el tema hoy, que es nuestro amigo Gerardo, de allá de México. Gerardo, te dejamos el tiempo a vos. Ahí que me estabas corrigiendo algo por interno. ¿Estás ahí? Sí, aquí ando. Hola, hola. Chiquillos y chiquillas, un gusto poder saludarles y sean bienvenidos. El día de hoy tenemos nuestro último gracias. Nuestro último, por así decirlo, programa de escuela sabática en especial, ya que este mes lo teníamos designado para escuela sabática. Y a partir del siguiente mes, pues ya vienen temas interesantes. Si quieren saber, pues sigan las redes del GPS. Ok, vamos a iniciar con la lección de esta semana, titulada Jesús, el sacerdote fiel. Vamos a leer parte del sábado, o más bien el sábado, y vamos a estudiar también parte del día de hoy. Bueno, más bien, toda la parte del día de hoy. Y el versículo de memoria está en Hebreos 7:26, que dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos dice que el pecado básicamente hizo o creó un abismo entre lo que viene siendo Dios y nosotros. El problema se agravó porque pues el pecado también implicaba la corrupción de nuestra naturaleza. Dios es un Dios santo y su misma naturaleza santa no puede convivir con el pecado. Entonces es como el agua y el aceite. Pues no pueden estar juntos como tal, pero no se combinan. Al igual que la lección nos da, por ejemplo, el ejemplo, hágame la redundancia, de dos imanes ubicados en la dirección incorrecta se repelen entre sí. Así es el pecado con Dios. No puede estar juntos, ¿no? Además nos dice que nuestra naturaleza corrupta hizo imposible que como seres humanos obedeciéramos la ley de Dios. El pecado también implica ciertos malentendidos. Los seres humanos perdimos de vista el carácter puro santo de Dios y tanto la misericordia y el amor han sido sustituidos por la ira, por el juicio, por un Dios exigente. Y bueno, esta semana vamos a estudiar algunas cosillas que hicieron, en este caso, la deidad para salvarnos de ese abismo.
El libro de Hebreos pues nos brinda un análisis cuidadoso del sacerdote de Cristo y es lo que, el sacerdocio, perdón, de Cristo, y es lo que vamos a ver a continuación. Todas las características del sacerdocio y las implicaciones que tiene Dios para con los creyentes. Y bueno, nos vamos a especificar, o más bien nos vamos a centrar esta semana en Hebreos 5, en el cual pues vamos a aprender un poquito más, o más bien comprender cómo Dios llega a ser nuestro sumo sacerdote y por qué llega a serlo. Bueno, primero que nada, ya pasamos a la parte central del día de hoy. Un sacerdote en representación de los seres humanos. Y nos pide ir a Hebreos 5 del 1 al 10. Hebreos 5 del 1 al 10. Del 1 al 10. Voy a dar lectura. Dice, porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fueron. Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios fue quien le eligió. Le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que obedezcan, y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí podemos ver en cierta manera la función que tenía el sumo sacerdote o el sacerdote en el antiguo Israel. ¿Alguien puede comentar qué entienden ustedes o qué es lo que entienden o más bien qué han escuchado de los oficios de lo que viene siendo el santuario en el antiguo Israel? ¿Nadie? El santuario servía para la expiación de los pecados, básicamente. Para el sacrificio de los animales y eso. Pero también tenía dos funciones. El pecado como individual, que cada persona llevaba su corderito, y también el de la nación, que una vez al año, el día de la expiación, tenía como salvar a todo el pueblo. Ok, muy bien, Ari. ¿Alguien más que quiera compartirnos lo que aprendió o ha aprendido de cómo se realiza o para qué, cuál era la finalidad de los ritos del santuario en el antiguo Israel? No sé, Era un ejemplo, o sea, lo del santuario en el Antiguo Testamento mostraba, era como un ejemplo no imperfecto, que después Jesús, se cumplió con Jesús, ¿no? El tema del sacerdote, por ejemplo, que era el que intercedía por el pueblo y era el único que podía entrar hasta cierta parte. Bueno, ahora no lo vamos a decir porque lo vamos a ver esta semana, pero después esa parte, ese lugar lo ocupa Jesús, ¿no? Y de una manera perfecta. Ok, muy bien. Muy bien, ahora sí que los vamos a espolear un poquito de lo que hacía lo que es el sacerdote, ¿no? Bueno,
El servicio del santuario, como decía Facu, era un símbolo del sacrificio que iba a terminar haciendo Jesús. En cierta manera, pues el corderito, que era sin mancha y sin defecto, era la imagen viva de Jesús y todo lo que representaba, ¿no? Todo lo que iba a pasar cuando viniera este mundo a morir por nosotros, ¿no? Bueno, el sacerdote básicamente es aquel que medía entre Dios y nosotros. En aquel entonces, pues había, bueno, el sacerdote era el que se encargaba de, bueno, hacer los sacrificios y derramaba la sangre en el santuario. Y estaba lo que era el sumo sacerdote, como decía Ari, la esparcía, ¿no? Y estaba el sumo sacerdote que una vez al año era el que se encargaba de... Ay, esos perritos. Se encargaba de, pues de expiar o darle como una vuelta de hoja al periodo anual, por así decirlo, y se expiaba o se limpiaba lo que era el santuario, para que, bueno, todos los pecados, todas las impurezas que había en él, pues quedaran renovadas nuevamente para poder empezar, por así decirlo, el año nuevo con con más oportunidad. Entonces, pues, aquí nos dice que los sacerdotes fueron designados por Dios para ministrar en favor de los seres humanos. Por lo tanto, ellos debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. En Hebreos 5, bueno, lo que acabamos de leer, Pablo nos dice que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Dios lo designó. Y además Jesús nos entiende perfectamente, o sea, en todos sentidos, porque Él también sufrió, Él también vivió como nosotros. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes que nos dice la lección. Jesús no fue tomado de entre los hombres. Jesús era de proveniencia divina, pero adoptó la naturaleza. Dios, bueno, Jesús, al ser Dios mismo, vino a tomar nuestra naturaleza humana para poder servir así como un sacerdote para nosotros. Nos dice la palabra de Dios que más adelante que Él fue tentado en todo para poder abogar por nosotros en cada aspecto, en cada situación del ser humano, ¿no? Cada aflicción, cada tentación, cada tropiezo, todo eso, ¿no? Sin embargo, Jesús nos dice que, bueno, bueno, también la Biblia, pero también la escuela sabática nos dice que Jesús no expió o no ofreció sacrificios por sus pecados, porque Él no tuvo que mantener una vida perfecta, a pesar de que tenía nuestra naturaleza, una vida perfecta para poder ser abogado ante su Padre, ¿no? Porque pues más adelante nos dice que pues él no tenía pecado. Dice que también nos dice que Jesús oró al que podía salvarlo de la muerte. Sin embargo, y fue escuchado. Fue escuchado, podemos recordar en el monte antes de ser apresado, pues Jesús decía: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero si no, pues dame fuerzas, ¿no? Para poder cumplir tu voluntad y no se haga la mía. Entonces, Él padeció, o por lo que padeció, aprendió a obedecer. La obediencia era algo nueva nos dice la lección que era algo nueva para Jesús, no porque no fuera desobediente o porque no fuera obediente, sino porque era Dios. Básicamente, Él era el objeto de culto, ¿no? Él era el que debía ser obedecido. Pero en este caso, se rebajó a nuestra naturaleza
para poder tener una vida de abnegación, una vida de obediencia a su Padre, para mostrarnos también un ejemplo que nosotros podemos seguir completamente. Porque ahora sí que nos dice, yo pude hacer esto, ustedes también pueden hacerlo. No solamente solos, sino como yo lo hice, pidiendo fortaleza de mi Padre. Los sufrimientos, y bueno, nos dice la lección, los sufrimientos y lo que vienen siendo las penas de Jesús, en este caso su muerte, son una parte importante de lo que viene siendo el ministerio sacerdotal. Recordamos que, bueno, aquel corderito, el pecador o aquella persona que había pecado ya sea consciente o de manera inconsciente, tenía que poner sus manos y confesar sus pecados ante el corderito, ¿no? Y el corderito, no sé si han tenido la oportunidad de ver a una ovejita, un corderito, son muy tranquilos. Y hasta cierto modo, pues, bueno, a mí me tocó, son tiernos si quieres abrazarlos, ¿no? Pero y son muy tranquilos. Ellos tenían que ser sacrificados, ¿no? No tenían la culpa, o no debían de, pero pues era que algo tenía que pasar, pues para que nosotros comprendiéramos la magnificencia o la magnitud de lo que era el pecado, ¿no? Y por medio de lo que viene siendo el sistema de sacrificios, pues volvimos a tener esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús en el sentido de que haya mejorado moral y éticamente, sino que los sufrimientos lo hicieron a él más misericordioso de lo que ya es, ¿no? Porque el simple hecho de, en el concilio celestial se nos dice, patriarcas y profetas, que cuando todo el cielo escuchó la noticia de la caída de Adán y Eva, se entristecieron. E inclusive los mismos ángeles, al darse cuenta de que Jesús había dado, se había ofrecido por él, ellos decían, no, yo voy. Pero nos dice que ningún ángel podría pagar lo que era la deuda, sino no solamente aquel que la había creado, aquel que había creado la ley, que era Dios mismo. Entonces lo hizo más misericordioso y tener más compasión de nosotros, como nos dice en Hebreos 2:17. En resumidas cuentas, pues Hebreos nos quiere decir, o nos presenta más bien a Jesús, el sumo sacerdote, quien aboga por ti, por mí, que es un Dios misericordioso, el que no haya prueba, no haya dificultad en el cual Él no haya pasado, que nosotros no podamos pasar. Es decir, si nos ponemos a pensar quizá, no, es que Jesús no creo que haya pasado por esto, pues lo pasó. De alguna u otra manera lo pasó, quizá no exactamente, pero pasó el principio, que es lo más importante, ¿no? Entonces, en Él tenemos nuestro sacerdote y nuestro abogado principalmente. Toda esta vida de bondad, de misericordia, de constante sufrimiento, lo hizo para que pudiera ser un fiel representante de nosotros. Es decir, un fiel sacerdote, un fiel abogado y un buen abogado, para decir, o más bien para mostrarnos que Él va a estar siempre con nosotros. Y bueno, así que a veces se nos, bueno, normalmente en las iglesias, otras iglesias cristianas, o inclusive quizá dentro de nuestra misma iglesia, se nos llega a representar también un Dios que es así: te estoy viendo, a ver qué haces para castigarte, ¿no? Inclusive dentro de nuestra misma iglesia, y sí me ha tocado ver ciertas situaciones, ¿no? De, no hagas esto porque Diosito te va a castigar, y así le enseñan al pequeño. Sí, me ha tocado, porque pues en estos últimos meses, pues, sí he tenido la oportunidad de convivir más con pequeñitos, y a veces sus mamás dicen cosas medio extrañas, ¿no? Sus papás, pero bueno. Entonces ahí como que, ¿qué estás haciendo o qué imagen estás mostrando de Dios? Normalmente en el catolicismo se nos muestra un Dios que hiciste esto, te vas a ir al infierno por tantos años y ya, te vas a ir ahí, ¿no?
Cuando es todo lo contrario, es un Dios Jesús es un ser misericordioso y el que constantemente está tocando la puerta de nuestro corazón, de acuerdo a Apocalipsis 3, ¿no? Entonces, eso es en resumidas cuentas, lo que nos dice pues la lección de este día. Y bueno, Pedro en 2:9 nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho cómo termina la lección del día de hoy. Dice, ¿qué te dice la vida de Jesús en cuanto a cómo debería ser tu relación con los demás seres humanos por tener este rol sagrado? Es decir, el simple hecho de a veces nosotros creernos, ser adventistas, muchos dicen, oh, soy adventista y me enorgullezco y me vanaglorio sobre todas las demás. Yo tengo la verdad, ustedes no. ¿Pero qué están haciendo? O más bien, ¿qué estamos haciendo, no? Si nosotros somos real sacerdocio, significa que también somos abogados de aquellas personas, intercesores por aquellas personas que no lo conocen. Entonces, así como Jesús tuvo esa vida de abnegación y Jesús continúa siendo nuestro sumo sacerdote, nosotros podemos ser aquellos sacerdotes con la gente que nos rodea, aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que lo conocen, pero se han salido quizá de la iglesia, se han ido por rumbos diferentes. Podemos ser esa mano de ayuda, podemos ser esa intercesor, porque recordemos que pues las oraciones intercesoras son una de las primeras oraciones que Dios escucha. ¿Por qué? Porque pues el simple hecho de estar orando por alguien más, ya a nosotros nos pasa a segundo plano. Entonces, y son las oraciones que Dios le agrada el que nosotros oremos por aquellas personas, tanto nuestras familiares, amigos o enemigos inclusive, porque a veces nosotros ni siquiera oramos por aquellos que nos hacen daño, cuando es un mandato divino, que es oren por quienes os persigan, ¿no? Y bendecid a los que los maldicen. Entonces, ¿cómo debería ser esa relación que nosotros debemos tener con aquellos que están a nuestro lado para desempeñar ese rol sagrado que nosotros tenemos? Y si no lo hemos hecho, pues estamos todavía aprendiendo. Siempre la vida cristiana es un constante aprendizaje, a pesar de que ya hayas leído por 10 veces el mismo capítulo o el mismo versículo, siempre le vas a dar una interpretación diferente, ¿no? Entonces, aquí vemos en cierta manera una pequeña parte de lo que significa ser, o de lo que significa Jesús, representante de los seres humanos, ¿no? Entonces, un sacerdote el cual vivió, el cual sintió, el cual sabe cada una de las necesidades del ser humano y por consecuente sabe también la solución. De nosotros está, pues claro, si nosotros aceptamos esa ayuda de Dios o la seguimos rechazando. Entonces, pues espero que les haya gustado esta lección. La verdad, a mí me gustó mucho y me hizo aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, este ha sido el repaso del día de hoy y que el Señor los bendiga. Ahí está, gracias Gerardo por este hermoso repaso de escuela sabática. ¿Querés nos acompañar con una oración para terminar? ¿Quién, yo? Tú. Ok. Espérame tantito. Cuando hablo quizá mucho se me empieza a cerrar la garganta. Vamos a orar, así como estamos, donde quiera que estén, y tenemos el rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por darnos un día más de vida. Te damos gracias porque has sido bueno y benevolente con nosotros, a pesar de que no lo hemos merecido. Te pedimos en este día, en esta noche para algunos, que tu presencia esté con nosotros en esta semana. Que si vamos a caer, Señor, nos mandes un ángel libertador. Si erramos,
danos la voluntad de levantarnos para no volver a correr, a no volver a caer nuevamente. Ayúdanos siempre a tener esa dependencia de ti y no verte como un Dios justiciero en el aspecto de que siempre está viendo qué es lo que hacemos para castigarnos, sino en aquel Dios que es amoroso, en aquel Dios que nos busca, que quiere rescatarnos. Pero también, Señor, permítenos que no juguemos con esa gracia que tú nos das. Bendice a cada familia aquí representada. Tú sabes los problemas, las necesidades, las alegrías de cada uno de los aquí presentes. Danos la luz que necesitamos para poder afrontar y gozar en tu nombre. Y te pedimos, Señor, por todas las personas afligidas que están en tu pueblo y así también los que están en el mundo. A pesar de esta situación, tú sabes que el Evangelio no se detiene y no se detendrá hasta que tú lo permitas. Permítenos, Señor, también ser una luz en medio de la oscuridad para aquellas almas que están pereciendo. Y ayúdanos a cumplir ese mandato de ser un sacerdocio santo para ti. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más, Gerardo, por el repaso de la escuela sabática. Y bueno, este es el último domingo que tenemos escuela sabática en este horario. Ahora ya para el mes de febrero vamos a volver con la programación como antes, ¿no? Escuela sabática a la tarde y el programa de GPS a la noche. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Para los que no, los que quieren volver a repasar, pueden verlo ahí por YouTube. Así que bueno, los esperamos mañana. Recuerden que de lunes a viernes, a las 8 horas Argentina, tenemos el repaso de escuela sabática. Nos vemos.